La palabra de Dios nos habla acerca de el apóstol Pablo enseñando a las iglesias. Y en este caso, la carta que Pablo envía a los Corintios. La primera carta que él envía, que tiene como objetivo la finalidad de poder hacer una separación entre las cosas que estaban mal en la iglesia, las cosas que no eran correctas, las desviaciones que habían tomado en el cuerpo de Cristo, para que ellos pudiesen entender que debía haber una separación, que no debían mezclarse con las cosas que eran incorrectas, que debían entender que el mensaje con el cual Él se acercó a ellos para anunciarles el Evangelio no fue con palabras de humana sabiduría, no fue con una elocuencia de hombre buscando traer un conocimiento, sino por medio del Espíritu de Dios, con el poder de Dios. No fueron palabras de humana sabiduría, no fueron palabras de alguien sabio, porque la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero cuando no hay temor de Dios, tú puedes tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento envanece. La sabiduría, si no viene acompañada del amor, si no cumple el objetivo, entonces se volverá en el corazón de los hombres orgullo, se volverá vanagloria, se volverá en algo que no tiene nada que ver con lo espiritual, con una fe verdadera, sino más bien con una fe fingida, con algo que hoy en día están confundiendo. Entonces, Pablo, por medio de esta carta, quería dejar en claro diferentes puntos importantes. En este caso, la sabiduría y la importancia de ella. Pablo comienza el capítulo 2 de esta carta diciendo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, un mensaje claro, un mensaje preciso, no palabras elocuentes, no palabras rebuscadas, no mostrando quizás una sabiduría o un vocabulario extenso, sino más bien algo que fuere práctico de entender, aunque un misterio, el misterio de la sabiduría. Él dice: yo quise presentarles y a presentarles a Cristo crucificado, y lo hice así, sin ningún adorno, porque no lo necesita. Así les expuse y les compartí la palabra de Dios, el mensaje que tenía para ustedes. Él dijo: y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo quería decirles: miren, la sabiduría no debe estar fundada, es decir, la fe, su conocimiento, lo de Dios, no debe estar fundado en la sabiduría de un hombre, sino en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos habla en Romanos que aquellos que son sus hijos son los que son guiados por el Espíritu. Dios nos guía. Ahora Él quería mostrarles esta sabiduría. La primera vez que hicieron referencia a este pasaje en mi vida fue cuando me había llegado el momento en el cual tenía que entender que Dios me había llamado y debía por eso entender que ahora era tiempo de hablar de una manera diferente. Así como Pablo se dirigió a los corintios y les dijo: ya no es tiempo de una fe en la cual esté basada en los hombres. Ya no pueden ustedes permitir que en la iglesia, el pecado, ustedes no pueden convivir así de esa manera. Dejar que el pecado esté en medio de ustedes, porque ellos no juzgaban una causa y la dejaban pasar. Entonces llegó el tiempo donde debían entender el lugar en el cual ellos estaban.
Entonces le dijo, mas hablamos sabiduría con aquellos que hemos alcanzado la madurez. Hablamos sabiduría para aquellos que hoy están maduros y tienen entendimiento y han alcanzado la madurez. En el camino de Dios nos encontraremos con personas inmaduras en la fe. Y una persona inmadura en la fe razona como una persona inmadura. Una persona inmadura en el mundo, sin importar la edad que tenga, tú puedes decir es una persona grande, pero su comportamiento es inmaduro, sus reacciones, sus contestaciones, su forma de vivir, demuestra que hay una falta de madurez. Ahora Pablo estaba diciendo a los creyentes, miren, vamos a hablar sabiduría con aquellos que han alcanzado madurez, porque Dios así lo quiere, que ustedes puedan entender este misterio, esta sabiduría. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para que podamos entender aquello que ni reyes ni personas importantes pudieron entender, sino que les fue dado a ustedes el poder comprenderlo. Esa sabiduría que proviene de Dios. Ahora, hay algo muy importante que debemos entender. En estos días donde tanto se falsea la palabra de Dios, como los conceptos, como el obrar de Dios, como el mismo Espíritu de Dios, debemos tener en claro estas cosas. Pablo le habló a la iglesia para que ellos pudiesen entender que la sabiduría sin temor de Dios va camino al orgullo, va camino a la vanagloria, va camino a un contenido, pero que no cumple ningún fin. Por eso les dijo, yo he venido a ustedes, pero no lo he hecho con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. Porque yo puedo hablar y ser elocuente en el mensaje, y puedo tener una buena predicación, y que seas un buen contenido de la palabra y un conocimiento bíblico. Pero si el Espíritu de Dios no está, entonces la obra es incompleta. Si no es el Espíritu de Dios el que trae la convicción de pecado, si no es el Espíritu de Dios el que toca los corazones, el que te da ese entendimiento. Ahora, en nuestra vida nosotros aplicamos fe. Aplica fe a aquel que no es creyente, aquel que no tiene a Cristo, como aquel que sí lo tiene. Es diferente. Una persona va al trabajo y va con fe, sabiendo que al llegar al trabajo va a poder trabajar. Lo hace de esa manera. Si no, quizás no se presentaría, porque dice, no, si en definitiva me van a despedir, ¿para qué voy a ir? Uno va y se levanta con fe. Uno va y activa y usa la fe para muchas cosas. Uno pone dinero en el banco porque cree que va a estar resguardado, que luego va a poder ir y lo va a recuperar, que va a poder tener crédito de eso. Es decir, para diferentes situaciones de nuestra vida, aplicamos esa fe. En algunos casos, las personas que no tienen a Dios, cada día, sin darse cuenta, aplican una fe. Cuando realizan una tarea, cuando salen a vender un producto, y lo hacen con fe, creyendo que lo van a hacer, creyendo que van a poder vender. Si no estuviese esa fe de por medio, entonces, ¿para qué llevar tantos productos? Llevo uno solo, si creo que no voy a vender nada. Entonces, aplicamos esa fe. Ahora, el creyente aplica la fe de la manera correcta. Porque la fe es en Cristo Jesús. Las personas que simplemente tienen fe no cumplen el objetivo. Porque dice la palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, desarráigate y plántate en el medio del mar, y te obedecería. Pero tú no puedes tener simplemente fe. Tú tienes que tener fe en Jesús. Tú tienes que tener fe en Cristo.
Y en el nombre de Jesús decirle a ese monte que se desarraigue. Entonces dice la palabra, aunque tengas una fe pequeña, ocurrirá. Pero no debemos confundir fe con algo que no tiene o no aplica para la fe. En estas épocas se han creado, por así decirlo, creyentes con una fe algo ingenua. Algunos, cuando les daba ciertos ejemplos, me decían, yo decido creer, yo lo he visto. Pero sin embargo la palabra de Dios pone cada cosa en su lugar. Y la intención de la Escritura es que nosotros podamos entender y tener una fe madura. Tener una fe que esté libre de engaño. Tener una fe bien fundamentada. Entender que no se trata de la capacidad del hombre ni de la elocuencia, sino del Espíritu de Dios. Entender que no podemos estar en el cuerpo de Cristo permitiendo el pecado. No podemos vivir de esa manera. No puede existir la sabiduría sin el temor del Señor, porque se transformarían en superhombres, en personas con gran conocimiento, para ser esos alabados. Y la vanagloria los esperaría a la vuelta de la esquina. La caída es inminente. Pero hay quienes hoy no pueden darse cuenta. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, vamos a leerte el versículo 11 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Pablo quería hablarles acerca de la sabiduría y la importancia del Espíritu de Dios. Porque ¿quién conoce? Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? El hombre natural es el hombre aquel que no ha sido limpiado con la sangre de Cristo. El hombre natural es lo que hace referencia al primer hombre, Adán. Aquel hombre que está en el pecado. Ahora Cristo vino a reconciliarnos con el Padre porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero el hombre natural es aquel que puede hacer cosas buenas en su vida. Ahora alguno dirá, ¿tiene de malo algo compartir con la familia, pasar tiempo con la familia? ¿Tiene algo de malo ir al cine? ¿Tiene algo de malo hacer ciertas cosas que quizás uno diga, ¿qué puede tener de malo estas cosas? Pero el hombre natural puede hacer cualquier cosa. Nada de eso le será gravoso para su vida. Dice la palabra, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El hombre natural no puede entender lo que es de Dios, porque el conocimiento está escondido. No puede comprenderlo. Entonces, el hombre natural dice, ¿para qué vas tanto a la iglesia? El hombre natural dice, ¿para qué le regalás tu dinero al pastor? El hombre natural piensa que es una pérdida de tiempo. Podrías estar ganando dinero en este momento. El hombre natural dice, yo prefiero estar mirando una película en el cine. ¿Está mal?
El hombre natural dice, yo prefiero estar haciendo algún deporte, jugando al fútbol, atendiendo otra clase de cosas, invirtiendo, haciendo negocios. Lo cual no está mal. Él puede hacerlo. El hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo. El hombre natural es aquel que no ha tenido un encuentro con Jesús. Aquel el cual su vida no ha sido regenerada, que no ha renacido una esperanza viva, lo que éramos nosotros antes de venir a Cristo. Cada uno atendía lo propio y según nuestros propios ideales y según lo que nosotros creíamos, hacíamos bien o mal conforme a nuestras conciencias. Ahora, una vez que el Espíritu de Dios vino sobre nuestra vida, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque el mundo maneja otros ideales. Para el mundo dice, me parece bien que vayas a la iglesia, pero tampoco tanto, eso es un fanatismo, vos ya estás fanático. Y tú puedes tratar de explicarle, pero no lo va a entender. Pero sin embargo, él puede tomar como algo importante en su vida ciertas cosas y hacerlas y aplicarlas 5 o 6 veces a la semana, tener rutinas, quizás el estudio, la universidad, y lo aplicará a su vida y quizás será para él su tesoro, y por cuanto su tesoro está allí, también allí estará su corazón. Él no entenderá lo que hacemos y tratar de explicarle es una pérdida de tiempo, porque no puede discernir lo que es de Dios. Lo del hombre lo discierne el hombre, pero lo de Dios es por medio del Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, porque ese es el que estaba en nosotros, sino el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu hay libertad. Antes tú estabas esclavo del pecado, esclavo de una vida que aparentemente eras libre de vivir y hacer lo que quisieras, pero a la hora de elegir, elegías mal. Tú podías elegir libremente, eras libre de elegir lo que quisieras hacer, nada te detenía. Pero sin embargo a la hora de elegir, elegíamos todo lo que nos destruye, todo lo que nos hace daño. Una persona puede decir, bueno, pero yo no elegí nada dañino, nada malo para mi vida. ¿Acaso eso está mal? Pero dice la palabra que el hombre, este hombre natural, este hombre no puede discernir. Tú estás aquí y quizás tú dices, yo necesito la palabra de Dios. Es algo que lo necesito. Pero el hombre natural te dirá, pero ¿para qué? Si podés agarrar la Biblia y la lees vos, ¿para qué necesitas ir a que un hombre te explique lo que vos solo podés leer? Cuando un creyente toma la Biblia, no toma la Biblia diciendo, a ver, cuánta sabiduría tengo, sino que lo hace con fe. Y el momento de leer la palabra, sabe que Dios le va a dar el entendimiento. Y aún lo que no pueda comprender, a su tiempo Dios se lo mostrará. Se lo revelará por el Espíritu de Dios. No es un libro común y corriente. No es un libro que cualquiera puede hojear. No es un libro el cual puedes compararlo con cualquier libro que pueda existir en esta tierra y compararlo y hacer una comparación. La palabra de Dios puede ser comparada con la misma palabra de Dios. Tú tomas un versículo aquí y lo comparas con otro versículo allá. La Escritura dice un poquito aquí, un poquito allá. De esa manera es que comparamos la palabra de Dios. Y vamos teniendo el conocimiento y Dios nos va mostrando. Y el Espíritu de Dios nos revela, nos muestra. Pero una persona dice, no, yo ya la leí a la palabra, yo ya leí la Biblia. ¿Y para qué me sirve? Tú puedes leerla 20 veces, pero sin el Espíritu de Dios es como un código cifrado. Para aquel que lo ve son solamente letras, solamente signos, números. Hay un hermano de la iglesia que
su carrera se dedica a eso. Él tiene que leer esos signos. Tú lo ves y no se entiende nada, son signos, números, no tiene ningún significado, pero él se encarga de trabajar con eso. Él puede leer esos signos. Hay personas que pueden leer, tú enciendes la computadora y comienzan a correr unos códigos. Hay personas que saben leer esos códigos. Bueno, la palabra de Dios es algo así. Para aquel que no tiene el Espíritu de Dios, son códigos corriendo nomás. Pero para aquel que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le revela la palabra. El Señor le muestra la verdad, abre el entendimiento delante de él y le dice, aquí está tu Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Él. Dice la Escritura, y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y si acomodamos lo espiritual a lo espiritual, entonces podríamos acomodar lo natural a lo natural, lo carnal a lo carnal. Pero aquí es donde nace el problema para muchos cristianos, para muchas personas que no saben separar una cosa de la otra, que no entienden esta comparación. La Biblia no puede ser comparada con otro libro para ser fundamentada, se compara en sí misma. Ahora, Pablo les dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cada una de las cosas que te mencioné que el hombre natural hace, tú las puedes hacer. Tú puedes ir a jugar a la pelota, sí, lo puedes hacer. Tú puedes pasar tiempo en el cine, tú lo puedes hacer. Obviamente, tú no puedes ver lo mismo que ve aquella persona, pero tú lo puedes hacer. Tú puedes disfrutar de un momento, divertirte, claro que lo puedes hacer. Tú puedes reírte, tú puedes hacerlo. Tú puedes pasar tiempos con los amigos, puedes hacerlo. Puedes decidir no venir a la iglesia y quedarte y congregar quizás una vez a la semana, tú puedes hacerlo. Pero depende del llamado de Dios que haya en tu vida. Si tú tienes un llamado de Dios, entonces tú no puedes estar en el cine mientras que tienes que predicar la palabra. Si tú tienes un llamado de Dios, no puedes ir a jugar el partidito y dejar de hacer la obra de Dios. Si tú eres un siervo de Dios, tú no puedes ir a atender cosas que no es que estén mal, pero hay un llamado de Dios en tu vida. Dios ha puesto un llamado en tu corazón. Y si realmente ese llamado es real, entonces hay un compromiso, una carga puesta sobre ti. Y tú no puedes actuar de la misma manera. Ahora, aquel que es un congregante, ¿puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Él tiene que ver qué compromiso. Ahora, todo me es lícito, dice la palabra, mas no todo me edifica. Tú puedes ir al cine 3 veces a la semana y congregarte una vez a la semana. O decir, voy a escuchar la prédica por internet. ¿Será lo mismo? ¿Tu vida irá cada vez mejor? No lo creo. Pastor, ¿está mal entonces? No, no está mal. El problema está en que aquel que tiene el Espíritu de Dios ya no piensa, no tiene la misma mente que el que está en el mundo. Hace unos días vi que hay un video viral de un cantante secular muy famoso, el cual anunció que se convirtió a Cristo. Pero yo ya veo todos los cristianos corriendo a escuchar esa música, desesperados, porque tienen un hambre del mundo, porque sus mentes no han cambiado. Entonces tratan de traer todo hasta aquí. Y ese es el problema que ocurre en la iglesia. Traer el mundo a la iglesia y no llevar la iglesia al mundo.
No llevar la iglesia a las calles, no llevar la iglesia donde está la necesidad, sino dejar que el mundo, que el pecado, que lo malo, termine contaminando a los creyentes. El hombre natural no lo razona de esa manera. El hombre natural dirá, la música es música. Y la música es un arte. Es el arte de combinar los sonidos. Se lee y se escribe con la misma facilidad que las palabras. Ahora, depende qué clase de música. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Si te edifica o no te edifica. Si es de bendición para tu vida o no lo es. Dice la palabra que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por su sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabes? Yo mientras que venía camino a la iglesia, se me reventó una cubierta a 2 kilómetros, 3 kilómetros. Y como no me podía bajar a cambiar la rueda porque me iba a ensuciar todo, no se me ocurrió detenerme un momento y decir, Señor, tú sabes que voy a predicar la palabra. Infla la cubierta, arregla la cubierta, emparcha. No se me ocurrió imponerle la mano a la rueda para que se infle. Porque lo natural es a lo natural, lo carnal a lo carnal. Pastor, ¿usted no tiene fe? Sí, tengo fe. Pero no una fe absurda. No una fe para pararme y orar para que la rueda se arregle. Si quiero que la rueda se arregle, tengo que ir a una gomería. Lamentablemente fui y no la quisieron arreglar. Así que tuve que venir así. Ahora, si hubiese sido un falso profeta, quizás podía haber tenido un testimonio para contarles hoy. Pero mientras que llegaba acá me reía porque digo, todo Dios lo usa para predicar la palabra, para un ejemplo. Porque eso me trajo a memoria que un falso profeta organizó una salida con la iglesia y mientras que estaban subiendo a una montaña, a un lugar alto, el micro en el cual iban se quedó sin nafta. Pero no saben lo que hizo. Se quedaron sin nafta, tenían que llegar al destino. Así que comenzaron a orar y comenzó a descender el Espíritu de una manera tremenda en aquel lugar. Y el micro sin nafta arrancó y siguió y siguió y siguió. Alguno dirá, yo decido creer, pastor. Lo que eres es un ingenuo. Porque el auto para andar necesita nafta. En las redes sociales hay un video donde dicen cuando tú te burlas de un cristiano y hay un auto que no tiene motor y se burlan y se ríen del cristiano y después va el cristiano y se sube y le da marcha al motor y no hay motor y entonces la gente cree y se convierte a Cristo. Ese tipo de cristianismo es el que está hoy en día, el que cree cualquier pavada. Si tú te quedas sin nafta, tienes que ir a poner nafta. No arranca el vehículo sin nafta. Tienes que tener el combustible. Tú puedes quedarte en medio de la ruta y puedes utilizar lo espiritual, sí. Cada vez que me he quedado, siempre Dios me ha sacado de ahí. Y siempre le he dado la gloria a Dios porque Dios me ha sacado de esos lugares. Pero por ninguna cosa se me ocurrió, Señor, infla, parcha la rueda, por favor. Viajé 3 días para hacer una campaña en Ushuaia. Si hubiese sido un falso profeta, me hubiese podido teletransportar. Y en 2 horitas hubiese estado allá. ¿Para qué viajar 3 días? Si en 2 horas podía estar. Eso es lo que pasa hoy, confunden. Y lo espiritual debe ponerse con lo espiritual. Y lo carnal con lo carnal. Tú quizás hoy tienes una deuda. Pero tú no puedes decir, Señor, que aparezca aquí. No va a aparecer nada. Tú debes decir, Señor, prospera mi vida, bendíceme, ábreme puertas, Señor, de bendición. Y luego debes ir y trabajar.
Dios te va a prosperar y vas a pagar tu deuda. Pero tú no puedes decir, yo aplico la fe. Yo le pido a Dios y meto la mano en el bolsillo y digo, Señor, tengo 100. Que cuando lo saque haya 5.000. Lamentablemente, eso enseñan. Eso le dicen a la gente. Eso les hacen creer. Pero la palabra de Dios es clara. Tú no puedes mezclar las cosas. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pastor, yo quiero casarme. ¿Qué necesito? Dígame usted si puedo casarme con esta persona. Tú lo que necesitas para casarte con esa persona es amar a esa persona. Querer estar con esa persona. Admirar a esa persona, encontrar en esa persona lo necesario para decir quiero casarme con esta mujer, con este hombre. No va a venir una revelación del cielo. Dios te mostrará. Dice la palabra, no te unas en yugo desigual. Dios pondrá la enseñanza. Dios pondrá los parámetros, pero tú debes razonar. Él dice, yo te bendeciré y tú serás de bendición. Pero eso no significa que tú debes quedarte y esperar que eso pase. Tú debes moverte, debes activar tu fe. Lo espiritual con lo espiritual. Tú no puedes decirle a la persona que le debes dinero, dame un momento que vamos a orar. Vamos a orar que ya viene el pago, ya viene. La persona te va a insultar, te va a decir de todo. Porque va a haber en ti una fe de papel que no sirve para nada. Así hay cristianos hoy que tratan de aplicar lo carnal a lo espiritual. Y no lo puedes aplicar. Y terminas tomando malas decisiones en tu vida porque tratas de hacerlo así. De mezclar lo carnal con lo espiritual. Quiero irme a vivir a otro barrio. ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Será que Dios quiere o no quiere? Yo lo que pasa es que mi barrio es inseguro y aquel barrio es mejor, la casa esta es fea y aquella es más linda y yo puedo ir, pero no sé. Si tú vas a estar más cómodo en un barrio más seguro, toma la decisión y vete. Porque tu vida no está condicionada. Porque no hay un llamado de Dios. Ahora, si tú dices, yo voy a irme a vivir a otro lugar, hay un llamado de Dios en tu vida. Bueno, tu vida está condicionada por tu llamado. Porque se entiende que tú debes ser guiado por el Espíritu de Dios, no por un anhelo, no por una emoción. Pero si tú quieres tomar una decisión, hay personas que hoy están preguntando, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Lo espiritual debe compararse, debe acomodarse con lo espiritual. Y lo material y lo carnal con lo carnal. Si tú quieres casarte con una persona, tú no necesitas la aprobación de alguien. Porque yo he visto muchas personas contarme que le dio la aprobación a un pastor para casarse y al poco tiempo se separaron. ¿Qué falló? Uno no puede dar ninguna aprobación de nada. Tú debes amar a esa persona. Y aún así no significa que no vas a tener pruebas, que no vas a tener luchas. También lo vas a tener que enfrentar. Pero obviamente que si tú tienes un llamado de Dios y te dejas guiar por Dios, Dios va a allanar el camino para que sea lo mejor, lo más fácil, lo más tranquilo posible. Pero hay quienes tratan de aplicarle lo espiritual a cosas que no son espirituales. Hay veces que las personas dicen, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué a mí la fe no me funciona? Porque no haces nada. ¿Cómo que no? Y entonces, ¿por qué a otros sí les funciona? Porque otros prosperan, porque otros les va bien, porque otros crecen, porque otros maduran en la fe.
Pablo les hablaba aquí la importancia de la madurez y la importancia de lo que Dios quiere traer a nuestros corazones. Que podamos separar, que no seamos cristianos fáciles de engañar, que no creamos que todo es espiritual. Entonces, como todo es espiritual, así hay personas que dicen, no, conocí a alguien, dijo que es cristiano, ya está, es cristiano, bueno, ya está todo, entonces, no necesitas nada más. Esos son cristianos ingenuos. No se trata de una falta de fe. Se trata de entender. Tú tienes tus hijos. Tus hijos se levantan sin ningún razonamiento, sin ningún problema y no tienen ninguna aflicción porque saben que tú vas a ir a trabajar y vas a proveer para que ellos puedan comer. Ellos no tienen ningún problema, no dicen ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué comeremos mañana a la noche? No tienen ese problema, tú tienes ese problema y tú tienes que salir al trabajo. Cuando tú estás bendecido tampoco tienes ese problema porque tú sabes que vas a poder comer. Quizás no sabes qué, lo verás, pero tú sabes que no te va a faltar el alimento. Pero cuando tú dices, no tengo esto, tú tienes que salir a buscarlo. Hay veces que todo lo llevamos a lo espiritual. Entonces, con ese argumento, me duele la muela. Anda al médico, no, porque no muestro fe. Pero anda al dentista. No voy a esperar, Dios me va a sanar. Y bueno, si tienes la fe, esperarás 1 o 2 años, el tiempo que sea. Pero Dios no te pide que hagas eso. ¿Te duele la muela? Es algo natural. ¿Dios puede hacer un milagro? Sí, dependiendo del caso. Hace un año atrás, cuando fui a hacer una campaña en una provincia, una mujer me contó el matrimonio porque estaban viniendo para la campaña, la mujer embarazada, no podían venir, tuvieron algunos problemas, así que a último momento se quedaron. Ella estaba embarazada ya casi para tener, con un dolor de muelas insoportable y no tenía forma de tomar un medicamento porque estaba embarazada. Así que en el vivo, en el momento de la oración, clamó a Dios, sintió un fuego en su boca y el dolor desapareció. Pero eso no significa que mañana le va a doler otra cosa y va a decir lo mismo. No, tiene que ir al médico. Y si la ciencia no puede hacer nada, bueno, entonces dejamos que Dios obre. La palabra de Dios dice, yo traeré sanidad, traeré medicina de los cielos. Sanidad de los cielos. Pero la medicina también es de Dios. Y si tú tienes un dolor, debes ir al médico. Si tú tienes hoy una enfermedad, debes clamar a Dios para que Él pueda sanarte. Pero también debes hacer todo lo posible en la medicina para lograrlo. No es cuestión de decir, no, yo quiero creer a Dios y quiero creer que Dios me va a hacer libre, así que tengo aquí y voy a esperar. Bueno, es tu fe. Dice la palabra, ¿tienes fe? Tenla para ti mismo. El consejo es que vayas y te hagas un chequeo. Quizás puedas aliviar el dolor. No significa que vas a sanar. Si tienes una enfermedad incurable, tienes que confiar en Dios igualmente. Pero trata de aliviar la situación. Lo natural o lo natural, lo espiritual debe acomodarse con lo espiritual. Lo que es espiritual. El creyente aplica lo espiritual y utiliza la fe. Pero luego, no es que cierra los ojos y espera que las cosas sucedan, sino que debe avanzar, debe creerle a Dios, debe hacer su parte. Hay quienes dicen, no tengo trabajo y le pido a Dios, pero debes hacer algo más que pedirle a Dios. Dice la palabra que en un momento le dijeron a Jesús que no pagaba los impuestos. Ni él, ni Pedro, allí no pagaban los impuestos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo miró aquel recaudador y le dijo, a ver, saca una moneda, dame la moneda, Señor. Padre, multiplica esta moneda.
No. ¿Qué le dijo Pedro? Si vamos al caso, soy el dueño de todas las cosas, pero por cuanto lo material debe ser acomodado con lo material y lo espiritual con lo espiritual, ve a pescar allí y sacarás un pez y en su boca tendrá un estatero, tendrá una moneda. Así que fue así Pedro, sacó el pez, tomó la moneda y pagó los impuestos. Si Jesús hizo esto, ¿qué te hace pensar que tú puedes hoy pararte y decir que aparezca la moneda, que aparezca para pagar el impuesto? Lo natural con lo natural, lo carnal con lo carnal. En un momento le dijeron al Señor: ¿debemos pagar impuestos al César o no? Y el Señor le dijo: a ver, denme esa moneda. ¿De quién es la cara que está en la moneda? Del César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo carnal a lo carnal y lo espiritual a lo espiritual. Denle al César la moneda, lo que ustedes tienen que pagar como impuestos al César. Denle el impuesto al César, pero denle a Dios lo que es de Dios. No significa que el impuesto anulaba lo de Dios. No, denle a Dios lo que es de Dios. Aprendan a separar las cosas. Hay muchas cosas que un creyente puede hacer. Y un creyente que no tiene un llamado ni una responsabilidad en el ministerio puede hacer, pero que no lo hace. ¿Por qué? Porque no sabe separar lo carnal de lo carnal y lo espiritual de lo espiritual. Lo material. Porque alguno dirá: no, lo carnal, pastor, representa el pecado. Mira, tú tienes que comer y cuando vas a comer no oras y dices: quiero estar lleno, aunque no coma, quiero estar lleno. No, tú vas a comer. Tú preparas la comida, a menos que tengas, como los falsos profetas, ángeles que te preparan la comida y las valijas. Tú tienes que ir a prepararte la comida, a prepararte la ropa. No aplica la fe. Los falsos profetas les han hecho creer a la gente que aplica la fe en esos casos. Como no tengo tiempo para cocinar, los ángeles me cocinan. Como no tengo tiempo para preparar la ropa, entonces el ángel me la prepara. Qué lindo sería tener una fe como esa, ¿no? Para nada. Porque es una mentira total. Es un engaño. Pero lo más triste es que hay gente que lo cree y lo aplaude y lo celebra. Y dice: gloria a Dios, el ángel le preparó la comida. Es absurdo. Si el hombre natural no puede creer ni siquiera que a ti te hace bien venir a estar aquí una hora para que un hombre hable, imagínate si tú le cuentas una historia como esa. Dice: no, el pastor contó hoy una que... los ángeles le preparaban ahí la ropa porque no tenía tiempo él. Pero es así. Hoy en día no pueden separar las cosas, lo material con lo material. Les han hecho creer que un cristiano no puede estar enfermo. ¿Por qué no? Si estamos en un cuerpo que sí, que se enferma, que se desgasta. Creyentes, siervos de Dios, profetas, murieron aún enfermos. ¿Qué te hace pensar que tú puedes ser diferente? Nuestra fe marca la diferencia. Nosotros sabemos, hay un propósito de Dios. Y lo que va a mantener nuestra vida es ese propósito de Dios. Porque sé que Dios me va a sostener hasta el momento que cumpla con el propósito de Dios. Luego ya está. Cuando llegue el momento ya no podré sostenerme. Eso sí, lo creemos, tenemos esa fe. Pero de ninguna manera podemos pensar que como soy un hijo de Dios no voy a enfermarme. Como soy un hijo de Dios hay cosas que no van a pasarme. No. Estás en medio de un mundo material. Y estás expuesto a cosas materiales. Y tú tienes que utilizar lo material en lo material. Y lo espiritual con lo espiritual. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
porque para él son locura. Para él la resurrección es una locura. La muerte de Jesús en la cruz es una locura. Para él que tú estés aquí 1 hora, 2 veces, 3 veces a la semana es una locura. Una pérdida de tiempo total. Podrías invertirlo en leer un libro, en hacer otra cosa. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No lo puedes razonar. ¿Qué hace que una persona camine en medio de la lluvia para llegar a la iglesia? Hace unos días hablaba con mi padre y me contaba que mi bisabuela, ya casi con 80 años, calles de barro aquí, llovía, un diluvio, una tormenta, y ella iba a la iglesia en medio del barro. Eran chicos, querían frenarla para que no vaya, y la abuela iba todos los días. Ella iba siempre a la iglesia. Se convirtió con 70 años y con esa edad no había quien la pare. Ella iba a la iglesia, caiga piedra, llueva, truene. Para una persona que no entiende, es locura. Para los que se pierden, es locura. Para el hombre natural es locura, mas para nosotros es poder de Dios, dice la palabra. Es el Dios nuestro corazón, es la palabra de Dios hecha viva. Santo es Él. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender. El hombre natural ve a un joven y le dice: tenés que vivir la vida, tenés que tener novia, tenés que salir a vivir el mundo, a experimentar. ¿Cómo vas a casarte si aún no viviste la vida? El hombre natural no entiende lo de Dios porque para él es locura. No puede entenderlo porque se discierne espiritualmente. Espiritualmente tú te das cuenta qué es lo que Dios quiere para tu vida. Qué es lo que Dios quiere hacer y cómo Dios quiere guiarte hacia el mejor camino. Hay jóvenes que quizás no puedan entenderlo. Y razonando como el hombre natural, es una locura. Pastor, usted dice que yo tengo que estar solo hasta el momento que me case. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero la palabra de Dios nos enseña de qué manera debemos vivir. Y Dios nos pone parámetros de vida que tú puedes cumplirlos o no. Puede parecerte una locura, pero yo no los escribí. No puse tales fundamentos. Los puso Dios para guardar nuestro corazón. Los puso Dios para mostrarnos que hay placeres que son puestos por Dios para ciertos momentos de nuestra vida, que no deben tomarse así. El hombre natural dice: no, me parece que el joven tiene que ir, vivir la vida primero. Bueno, para él esto es una locura. Que un joven venga, toque un instrumento, que no salga a los boliches. Una locura, una persona infeliz. Pero cuando nos vamos al otro extremo, tendremos a un joven sin vida. A un joven al cual se le ha restringido todo, porque todo está prohibido. Lo natural con lo natural, lo material con lo material. Puede disfrutar de ciertas cosas, siempre y cuando no tenga un llamado al servicio de Dios, un compromiso mayor. Uno puede decir: el joven puede ir a jugar a la pelota todos los días. El joven puede ir a jugar a la pelota todos los días. Puede ir y estar con amigos y tocar ahí algunas alabanzas, estar ahí. Puede hacerlo. Ahora, si ese joven ya es padre, su misma responsabilidad le va a ir cerrando. Ahora tiene que trabajar. Ya deja los estudios. Tiene que tomar otra responsabilidad. La misma responsabilidad lo hacen poner en otro lugar. Bueno, tu compromiso, tu servicio a Dios, el llamado que Dios puso en tu corazón, es el que va a determinar. Porque dice la palabra que al que más se le dé, más se le demandará. Si Dios pone un llamado en ti para que tú prediques la palabra, la demanda será mayor.
las bendiciones también lo serán. Ahora, tú debes entender que tú puedes hacer quizás lo que el hombre que no tiene tales compromisos puede hacer, sí, pero a la hora de elegir tengo que elegir en donde está mi corazón. Ya no está con los amigos en la cancha jugando el partido, ya no está tocando la guitarra con los compañeros, ya no está en ir al cine, sino en hacer la voluntad de Dios. Porque hay un llamado. Hay veces que las personas tratan de ponerle una carga a alguien que no tiene ese llamado, que solamente tiene la carga puesta sobre él, de llevar las cargas que Jesús nos dijo, los yugos que el Señor nos dijo. Liviano es mi yugo, ligera mi carga. Orar, leer la Biblia, ser un buen cristiano, guardar su testimonio, ser generoso, congregar, buscar de Dios. No hay un mayor compromiso, pero ya eso es suficiente. Es gran cosa. Hay quienes pueden venir cada semana aquí, pero no guardar su testimonio. Hay quienes pueden orar y hacer muchas cosas, pero en algo están faltando, en algo están mal. Entonces no es poca cosa llevar esa carga. El Señor dijo, es liviano mi yugo, es ligera mi carga. Ahora tú le dices al hombre natural que tú tienes que hacer esto, y dice, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? ¿Para qué lo haces? Ah, ya sé. Sí, porque yo una vez fui a una mujer que también estaba con esas cosas de lo espiritual. Entonces sí, es como que te limpia y te sentís mejor, ¿no? No. No tiene nada que ver la magia blanca, no tiene nada que ver el curanderismo, no tiene nada que ver esas cosas que falsean y tratan de mostrarle a la gente lo que no es. La gente quiere conocer, pero conoce lo equivocado. Dice la palabra de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, cuando yo digo esto o leo este versículo, quizás tú estás pensando en el de afuera, pero sabes que hay cristianos o supuestos creyentes a los cuales, cuando un hermano quiere servir demasiado a Dios o lo que ellos consideran demasiado, dice, estás loco, tenés que ocuparte de otras cosas, tenés que mirar esto, lo otro. Es cierto que en la vida hay que encontrar un equilibrio y que no es fácil encontrarlo. Que no es fácil encontrar ese equilibrio entre la familia, entre el trabajo. Es algo complicado. Pero hay creyentes que hoy están pensando así, de esa manera, como un hombre natural, no percibiendo lo que es del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que debemos probar los espíritus. Entonces, si vemos cristianos que celebran, cuando una persona dice que se teletransporta porque no quiere manejar tantas horas, y lo dice así como Felipe, y la gente lo cree, entonces significa que ese verdaderamente no discierne lo que es de Dios. El hombre natural no discierne, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. Ahora, a la inversa, quizás alguno que me escucha decir esto dice, usted es el hombre natural, porque usted no cree lo que hizo aquel varón de Dios que se teletransportó, porque para usted es locura, pero es un milagro extraordinario. Lo carnal con lo carnal. Si tú tienes que ir a hacer una campaña y tienes que manejar 2 horas hasta llegar al lugar, a menos que te tomes un avión, vas a manejar 2 días. No importa cuántas oraciones hagas en el viaje, porque el GPS dice para tantos kilómetros, tantas horas, y es lo que vas a tardar. No podemos aplicar lo material a lo espiritual. Lo material con lo material debe acomodarse.
Debes separar lo que es espiritual. Debes separar lo que es de Dios, la enseñanza que Dios te da, y debes aplicarla en el momento correcto. Debes ponerla con lo que es espiritual. Y lo que es material, aplícalo a lo que es material. Ahora, ¿tú puedes desentenderte y ser personas diferentes? Entendí perfecto, pastor. Quiere decir que en mi trabajo yo puedo insultar, agarrarme a piñas, puedo hacer de todo. Es material, estoy en el trabajo, lo material con lo material. Y lo espiritual con lo espiritual. No. Porque el que ha sido transformado por Dios no puede separarse. Tú tienes que ser la misma persona en todos los lugares. Tú no puedes ir y ser allí el mundano, aquí el cristiano, allá el padre de familia. Tú eres el cristiano, padre de familia, en el mismo lugar a donde vas a trabajar y tienes un oficio y eres albañil. Eres albañil, cristiano, padre de familia. Tú no puedes separar esos personajes allí. Pero ¿qué pasa? De repente vienes caminando con la bolsa de cemento, viene el albañil caminando con la bolsa de cemento y se tropieza con una piedra, tira la bolsa de cemento, parte todo. Y cuando viene el jefe le dice, ¿qué pasó? El diablo. No. ¿Qué diablo te va a decir? Así una vez estaba en una panadería y había puesto un carro de mercadería, era para Pascuas, había puesto el carro y lo quemó todo, se olvidó y lo quemó completo. Y este panadero que estaba ahí, que tenía esta panadería, me dice, ¿sabes lo que me dijo? El diablo, el Satanás no quiere que haga bien las cosas. Es fácil echarle la culpa al diablo y no hacerse cargo de que él tuvo la culpa de no estar atento, de no mirar, de no controlar el tiempo. Ese es el problema. No aprender a separar lo material de lo material, lo espiritual de lo espiritual. Puede una persona que conoce a Dios, que las cosas comiencen a salirle mal porque está mal, está en pecado. Sí, las cosas pueden influenciar en su vida y que las cosas no le salgan bien. Obviamente que sí. Pero al momento de que el jefe en la empresa venga y te diga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que usted no se presentó? Lucha espiritual. ¿Cómo lucha espiritual? Sí, me quedé ahí orando porque había lucha. Pero usted tiene que entrar a las 7, acá vino a las 12. Mucha lucha espiritual. Te van a echar. Tú no puedes decirle eso. Pero hay gente que no entiende y no sabe separar. Entonces dice, me echó porque es mundano. Se manifestó. Vine a las 12 y se manifestó y me echó. No, te echó porque llegaste a las 12. No se manifestó porque tú eres de Dios. Se manifestó porque tú eres irresponsable. Y encima de irresponsable, irreverente. Y encima quieres tomar a Dios para tapar tus errores. Eres un inmaduro en la fe. Lo espiritual debe acomodarse con lo espiritual y lo material con lo material. El hombre natural no percibe lo que es de Dios, no percibe lo que es del Espíritu porque para él es locura. Y debe discernirse espiritualmente. Hay cosas que quizás tú digas, no entiendo. Yo llegué aquí hace poco, pastor, no entiendo por qué dan, no entiendo por qué siembran, no entiendo. Dios irá mostrándote todo. Dios irá hablando a tu corazón y te irá enseñando a su tiempo. Tú no tienes ninguna responsabilidad de hacer lo que tú no entiendas. Aquí nadie te va a obligar a que hagas algo que tú no entiendes. No, me obligaron, me empujaron para que pase al frente. Nadie puede empujarte a que tú hagas algo que no quieres. Me obligaron a que tenga que venir a hacer tal cosa. Nadie. Me obligaron a dar. Me obligaron a poner dinero. Nadie, Señor. Cuando Dios comienza a transformar tu vida, Dios comienza a transformar tu mente, por ende tu pensamiento, por ende todo comienza a cambiar en ti. Y ahora tú tienes la mente de Cristo. Ya no
la mente del hombre natural, sino que ahora, por medio del Espíritu de Dios, fuiste transformado por Dios. Y ahora tú puedes discernir lo que otros no disciernen. Tú ves el peligro donde otros no lo ven. Tú ves situaciones que otro no las ve, pero tú ahora puedes discernir claramente. Tú ves cuando un hombre tiene malas intenciones. Tú ves cuando hay alguien que se está queriendo propasar. Tú ves cuando hay alguien que está mintiendo, alguien está falseando las cosas. ¿Por qué? Porque se discierne espiritualmente. El hombre natural no tiene esa facultad porque no es guiado por el Espíritu de Dios. Porque para él esto es algo incomprensible. Pero esta palabra viene a nuestra vida para que podamos como creyentes aprender a separar y acomodar lo espiritual a lo espiritual y dejar de tener una vida mezclada, dejar de mezclar lo material con lo espiritual, dejar de confundirnos a nosotros mismos, dejar de pensar que hay cosas que no puedes hacer y entender. Si Dios te ha llamado, entonces hay sobre ti una carga, un peso de Dios para hacer una tarea. Y entonces Dios te demandará lo que puso en tu vida. Pero si tú no tienes eso, quítate la presión. Quítate ese peso de tratar de ser lo que no tienes el llamado de ser. Algunos dicen, no, yo quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, y no tienes ese llamado. No tienes el llamado que tiene aquella persona de predicar, de meterse en una villa, de ir a llevar el alimento a la gente que no tiene. Tú no tienes ese llamado. Quizás tienes el corazón y quieres dar, pero no puedes ir a hacer esa tarea. Cada uno con lo que Dios le da. Quizás tú eres una persona generosa. Bueno, con tu generosidad ayudarás a que otro que tiene el tiempo y pueda hacerlo, irá a llevar y hacer esa obra. Pero no te castigues por lo que no puedes. Acomoda cada cosa, lo material con lo material. Ahora tú tienes que tener el equilibrio para entender. Si tú le estás dedicando toda tu vida solamente al estudio y para ti Dios no cumple ningún lugar importante, si tú le estás dedicando toda tu vida al negocio y a la empresa y Dios pasa a ser una parte secundaria de tu vida, lo espiritual a lo espiritual. Estás en la universidad. Tú cuando vas a estudiar le dices, Señor, tráeme sabiduría, hazme entender estos textos. Señor, ayúdame a que tenga mayor comprensión, a que me quede lo que estoy estudiando. Pero de ahí, a no leer el libro e irte al parcial y decir, Señor, tu palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré, Señor, ahora muéstrame lo que tengo que dar en el parcial de derecho. Eso no es así. Lo material con lo material, si no estudias te va a ir mal. Tú no puedes orar para que se complete sola la prueba. Debes estudiar. ¿Eres cristiano? Oras para que Dios te ayude. ¿No eres cristiano? Estudia simplemente. Ese problema no lo tiene el hombre natural. El hombre natural no va sin estudiar un parcial y dice, ay, que me vaya bien, que me vaya bien. Dios, completame las preguntas. No, no lo hace. Pero quizás el creyente sí. No estudió y va y pretende que con lo espiritual completar lo que no hizo. Lo material con lo material. No estudiaste, te va a ir mal. Quizás estudiaste poco, pero Dios te ayude y te vaya bien. Dios completa esa parte, Dios no. Esa es la parte espiritual. Tú vas a orar por un trabajo, Dios te abre las puertas, Dios te bendice. Pero tú no dices, Señor, que venga el dinero para pagar la deuda. No. Lo material con lo material. Lo espiritual debe acomodarse espiritualmente. Aquel que es un creyente maduro debe tener la mente de Cristo. Y por ende el razonamiento de Dios. La sabiduría de Dios no viene cargada de elocuencia, porque a Dios no le sorprenden nuestras palabras, sino de amor. Porque dijo Pablo, puedo tener profecías y conocer los misterios y puedo conocer las profundidades de muchas cosas, pero si no tengo amor, nada soy. Sino como
un metal que resuena, un címbalo que retiñe, un instrumento que rechina, que suena desafinado, porque no está limpio para Dios. Mas si hoy le entregas tu corazón a Cristo, si hoy te acercas al Señor, Él puede limpiar tu corazón para que ahora puedas ser un canal de bendición, para que hoy puedas decir: Señor, quiero ser un instrumento limpio en tus manos para bendición, Señor. Aleluya. Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Y luego de esto no quiero que ninguno me diga: pastor, ¿me compro el auto azul o el auto rojo? Y si la patente tiene el 666, ¿debo orar a Dios para que lo libere? El 666 es un número de Dios. Es bíblico, no es del diablo, no le pertenece a él. La gente ha confundido todo. Y el creyente, más aún, ha mezclado todo. Y le han enseñado a la gente que lo espiritual es una fantasía. No tengo seguro del auto, entonces oro a Dios para que cuando me choquen no me pidan los datos. Si no tienes seguro, vas a tener que pagar el arreglo, vas a ir preso. Vas a tener que arreglarlo de alguna manera. No funciona la fe en esas cosas. Alguna: pastor, lo que pasa es que yo no tenía y Dios me guardó. Bueno, Dios conoce, Dios sabe. Pero no es que va a aplicar para cosas que no aplica. Lo material es lo material. Si te quedas mañana sin nafta, no ores para que arranque el auto. Caminas hasta una estación de servicio y carga. Quizás tienes que caminar en medio de la noche, pídele a Dios que no te pase nada. Ahí entra la parte espiritual. Te quedas al costado del camino: Señor, ayúdame a salir de aquí. Me he quedado con la familia al costado de un camino y siempre me han ayudado, siempre me han sacado. Nunca me quedé en esos lugares. Pero nunca se me hubiese ocurrido orar para que el motor se arregle o para que... No. Los creyentes deben ser creyentes maduros en su fe. Hablamos sabiduría con aquellos que han alcanzado la madurez. Misterios de Dios. Dios quiere que conozcamos esos misterios, esa sabiduría de Dios, para que podamos ser libres de todo el engaño, para que podamos entender. La iglesia de Corintios ahora se cuestionaba acerca de la resurrección. Entonces, si los muertos no resucitan, dijo Pablo, Jesús tampoco lo hizo. Y si Él no resucitó, entonces tampoco somos libres. Tampoco nosotros somos salvos. La iglesia estaba confundida, así como la iglesia de estos días. Pero Dios quiere que tengamos una fe sana, que pueda ser libre. Y que puedas entender que cada cosa debe acomodarse de la manera correcta. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios. Aquel que hoy quiera entregarle su vida al Señor. Quizás hay un llamado sobre ti y la demanda es mayor sobre ti. Y Dios ha hablado a tu corazón de que tú no puedes llevar esa vida. Tú tienes que tomar un mayor compromiso. Este es el tiempo. Este es el momento de acercarte a Dios, de abrir tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un...